Bien, aunque el libro de los Hechos termina en este capítulo, la historia de la comunidad del resucitado sigue en marcha. Y es más, sigue en marcha hoy en día. Así que vamos a tratar de ver qué es lo que nos dice el apóstol a lo largo de este pasaje. Vemos que Pablo es recibido en Malta después del naufragio y es trasladado por algunos creyentes hasta Roma. Ahí en el versículo 17, que nos fue leído recién, vemos que convoca a los judíos que estaban en Roma. No se olviden que 3 años antes Pablo había escrito la carta a los romanos, es decir, que él sabía que había creyentes en Roma, pero también convoca a los judíos. De hecho, los romanos querían soltarlo, Félix, Festo, el rey Agripa, y no había causas tampoco contra Pablo acá en Roma, porque Pablo había sido hecho prisionero por predicar a Cristo a los gentiles. Y Pablo apela, no en contra del pueblo judío, sino que apela defendiendo su inocencia. Y apela al César. Pablo, no olvidemos que aparte de su tradición hebrea y de ser fariseo, era ciudadano romano. Es decir, fíjense en el versículo 20, que estaba preso por predicar la esperanza de Israel, o sea, el Señor. Lo que leímos de Isaías 52, piensen que fue escrito 750 años antes de Cristo. Y si pasan al capítulo 53, ustedes van a tener una descripción del siervo sufriente que es espectacular realmente. En el versículo 23 dice que combinan una nueva fecha, porque en el versículo 17 ya habían escuchado a Pablo. Entonces vuelven y como vimos el domingo pasado, cuando Pablo contendía en el Areópago con todos los que estaban, hace 2 domingos, el domingo pasado vimos cómo Pablo estimulaba a los ancianos de Éfeso a seguir con la tarea. Acá nos está diciendo todo lo mismo. Él predicaba que en Cristo se cumplió todo lo que decían las Escrituras, los profetas, y vemos en el versículo 24 que unos creen, pero otros están indecisos y se ponen a discutir. Y en el 25 menciona entonces a Isaías, que 8 veces aparece en la Biblia este pasaje de Isaías, donde el pueblo de Judá es reprendido. Fíjense que acá empiezan a irse en el versículo 25, y si miran sus Biblias, van a ver que el versículo 29 no existe. En otras versiones está el versículo 29, pero eso proviene de algunos manuscritos sin importancias y de la Vulgata latina, pero en los manuscritos originales no está eso. ¿Y cuál era el objetivo de Pablo al contender con los judíos que estaban en Roma? El objetivo principal era demostrarles lo absurdo que ellos estuvieran enojados porque él predicaba a los gentiles. Es decir, ellos ¿se acuerdan cuando dice el Señor que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros? Los judíos fueron los primeros en ser invitados. Y como dice Isaías, no pudieron escuchar, no pudieron ver, no pudieron hacer nada. Y el segundo motivo es incitarlos a través de los celos para que realmente acepten al Señor. Eso lo pueden ver que pese a las cadenas, Pablo seguía ferviente escribiendo. Nerón lo tiene 2 años preso a Pablo. Y dice ahí el versículo 30 que tenía una casa alquilada. Y los prisioneros estaban encadenados a un guardia. Cambiaba la guardia, venía otro soldado y Pablo siempre encadenado. En estos 2 años, Pablo escribe la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Después, cuando cae el prisionero de vuelta, va a escribir 2 Timoteo. Pero acá escribe 4 cartas que son realmente de una profundidad y una enseñanza maravillosa. Si vemos en el capítulo 24-27 de Hechos, vemos que ya había tenido otros 2 años de estar preso
cuando lo tenía Félix prisionero. Es decir, que perdió 2 años con Nerón, 2 años con Félix. Pero bueno, ¿cuántas iglesias podría haber hecho él o haber plantado en ese tiempo? Sin embargo, él dice que, como podemos ver en Filipenses 1:12, que esto fue para que el evangelio progresara. Y realmente progresó el evangelio. La prisión era templo, iglesia, cátedra. Era todo menos un palacio. Él recibía a todos y contendía con todos, no tenía problema. Ya lo vimos cómo contendía con la gente del Areópago, cómo contendía acá con los judíos. Algunos lo aceptaban, otros no. Y estaba preso. Y vemos en la historia a Dietrich Bonhoeffer en un campo nazi, prisionero, Maximiliano Kolbe, Manche Macémola. Estaba viendo, hay un programa que se llama, es una fundación, que se llama Lista Mundial de Perseguidos. Esta Lista Mundial de Perseguidos dice que hay 380 millones de cristianos que son discriminados de alguna manera. No estoy hablando tal vez de violencia extrema, que sí la hay, y somos testigos de eso, pero realmente Pablo estaba encadenado, tenía los pies prisioneros, pero no su intelecto ni su lengua. Él seguía con todo su poder proclamando al Señor. Fíjense a qué manera, si quieren puedan pasar a la página 1230, es en la carta de Filipenses 4:22, está saludando y dice, 4:22, dice, saluden a los de la casa del emperador. ¿Ustedes se imaginan el soldado encadenado y escuchando cómo Pablo le predicaba a la gente? Cambiaba la guardia, venía otro soldado y este también seguía encadenado y después volvían a la guardia estos soldados y cada uno proclamaba al otro lo que había escuchado de Pablo. Es decir, que con un soldado encadenado comenzó el avivamiento. Nos acercamos al final de esta serie, pero tenemos que pensar cuál fue la cualidad de Pablo que le hizo tener esta fortaleza, y creo que él lo revela a través de la carta a los filipenses y a los colosenses. El 24 de agosto del año pasado, Guillermo nos predicó sobre la alegría, sobre el gozo, y Pablo tiene lo que se llama un contentamiento aprendido. Quédense ahí en Filipenses. Filipenses 1:12, página 1227. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado son circunstancias, ha contribuido al avance del Evangelio. 4:11 en la página 1230. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier circunstancia, en cualquier situación, circunstancias nuevamente. Filipenses 4:12, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como sufrir escasez. Es decir, que Pablo a lo que apelaba era al que su actitud estuviera por encima de las circunstancias. Ahora, esa actitud, por supuesto que Pablo no ha ido a ningún taller ni a ninguna conferencia de cómo tener contentamiento. Este era un poder que venía porque estaba ligado a Cristo Jesús. Cristo Jesús le daba esta actitud que lo ponía por encima de las circunstancias. Y a pesar de estas cadenas, llegaron a Roma, como dice el capítulo 28, y durante 2 años estuvo en una casa alquilada. Es decir, que Pablo mostraba una firmeza y un poder, y es probable que ninguno de nosotros haya estado 2 años confinados, pero probablemente hemos pasado por tiempos de 2 años o más
donde hemos tenido periodos de frustración o de dolor o de problemas. Es decir, Pablo, pese a estar encadenado, nuevamente, su carácter está por encima de todas estas circunstancias y les muestra a los romanos, como les había escrito 3 años antes, cómo era la forma en que él vivía. Pablo me parece que se deleitaba más en el mensaje que estaba dando que en el mensajero. Él estaba investido del poder de Cristo y se convirtió, camino a Damasco, el que era un violento, perseguidor de cristianos, aterrador, se convirtió en un alma piadosa, caritativa, amable, perdonadora y accesible. Es probable que nuestra vida no cambie muchas veces, pero la gran tentación es permitir que esto actúe negativamente en nuestras actitudes. Cristo tiene que convertirse en nuestro foco principal. Cuando le damos a Cristo el primer lugar, seguramente que todo, aunque el problema no cambie, las cosas sí van a cambiar en nuestro interior. Cuatro actitudes de un contentamiento aprendido. Filipenses 2:3. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Es decir, Pablo recomienda una actitud de desinteresada humildad. Después los estimula, en la misma carta, Filipenses 2:14, 1228 es la página, háganlo todo sin quejas. Pablo estaba encadenado, pero en ninguna de las cartas hay ni la más mínima queja, ni la más mínimo atisbo de estar protestando por la situación en la que se encontraba. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. No se quejen, tengan gozo. El gozo atrae, la murmuración repele. Por eso que tuvimos esa gran fiesta ayer, porque realmente había gozo en la gente. Estamos viviendo en un mundo de pillos y pervertidos y realmente tenemos una oportunidad muy grande de ser alegremente divertidos y transformadores. Porque el tema es, ¿yo transmito amargura o transmito una actitud diferente? ¿Transmitimos nosotros qué actitud para lo que nos rodea? También les manda ahí en Filipenses 3:13 a que tengan una fuerte determinación. Y dice, hermanos, página 1229, no pienso que yo mismo lo haya logrado, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Es decir, que Pablo mira hacia el futuro y se dirige al futuro. Y nos pide que seamos persistentes. Hablando de persistencia, me acuerdo, un gran predicador de Estados Unidos, trabajaba en una fábrica y él se alegraba de que cada día de su vida le había predicado el Evangelio a una persona. En esa fábrica estaba en el turno de noche, cerca de las 12 de la noche, una gran tormenta había. Y los compañeros decían, che, hoy no le predicaste a nadie. Entonces, desde la puerta de la fábrica, a través de la gran tormenta y de la lluvia, había una persona en el otro lado de la calle, abajo de una galería. Entonces se puso a predicarle, y le predicaba de un lado al otro de la calle, y le predicó el Evangelio. Y cuando se detuvo la lluvia, la otra persona era una de esas siluetas de madera que están en las puertas de las barberías, esos indios que están tallados en madera. Los compañeros, por supuesto,
que le dijeron, che, hoy perdiste. Con el tiempo este predicador fue un predicador muy conocido, iba en un avión. Y en el avión, muy tranquilo, el señor que estaba a su costado saca una Biblia y se pone a leer. Y este predicador le dice, qué interesante que usted está leyendo la Biblia. Sí, no puedo dejar de hacerlo, le dice el compañero de asiento. ¿Y cómo conoció usted a Cristo y empezó a leer la Biblia? Es una historia muy, muy rara, me dice. Yo estaba en un hotel en tal ciudad y era una noche espantosa. Y estaba en el hotel y del otro lado de la calle hubo uno que empezó a predicar el Evangelio. Entonces abrí mi mesa de luz, saqué la Biblia de los Gediones y seguía lo que este hombre predicaba. Ese es el poder de Dios. Romanos 1:16 que dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y Pablo, con lo que hacía con estos judíos y con los creyentes en Roma, estaba apelando al poder de Dios para llevar adelante la palabra. Ayer hablaba Carlos, cuando estábamos en el podcast, de que cosas que no habíamos ni soñado ni pensado eran las que el Señor venía haciendo para nuestra comunidad realmente. Y la gloria es para Él. La gloria queremos siempre dársela a Él. En los Colosenses también les pide, dentro de estas 4 cualidades, que tengan acción de gracia. Fíjense en la página 1233, dice, Colosenses 4:2, dedíquense a la oración, los espero el martes, perseveren en ella con agradecimiento, damos gracias, y al mismo tiempo intercedan por nosotros, a fin de que Dios nos abra la puerta para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Me hace acordar a él cuando vimos Hechos 4. No está pidiendo para salir de la cárcel o para tener protección. Quiere poder proclamar con claridad la palabra. No se queja de las cadenas. Quiere hablar con claridad de la palabra. Después de los 2 años, Pablo es liberado y según tradiciones falibles, se fue a España. Todavía hay un portal en Tarragona, que es por donde pasó Pablo. De ahí se fue a Creta, donde se juntó con Tito y Onésimo. De ahí fue a Éfeso, se juntó de vuelta con Timoteo. Fueron a Judea, volvió al Asia proconsular y es nuevamente tomado prisionero en Troas. Y ahí en Troas es llevado a la prisión mamertina. La prisión mamertina no es visitada como el Coliseo romano, pero es una prisión que está afuera de las murallas de Roma, que es escalofriante, muchos metros bajo tierra, con algunas rejas, donde se escucha pasar los carruajes, la humedad, las ratas. Y en esta prisión mamertina es donde Pablo va a enfrentar la decapitación. Ahí escribe 2 Timoteo. El domingo pasado vimos que recibimos inspiración y le dejamos un legado a los ancianos de Éfeso. Pablo se juntaba con Timoteo, con Tito, con Filemón, con Onésimo. Le estaba pasando la antorcha a los jóvenes de las iglesias por las cuales había pasado. Y es lo necesario y útil que eso ocurra. Entonces escribe 2 Timoteo y le dice, es una carta llena de amor realmente, de ternura, y en el capítulo 1 le dice, Timoteo, sé fuerte y valiente, ¿sí? Y le muestra todos los dones que Timoteo había recibido. Esto está en la página 1246, 2 Timoteo. En el capítulo 2 le dice que tenía que ser fiel para confiar la verdad a hombres idóneos. Había que pasar el mensaje a otros. Tenía que ser disciplinado como un atleta, esforzado como un agricultor, diligente como un obrero y ser amable como un siervo. Al ganado se lo arría, pero a las ovejas hay que guiarlas. En el capítulo 3 le hace una advertencia de los tiempos difíciles, página 1247. Cualquier comparación
Ahora bien, ten en cuenta, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Es decir, que le dice, no solo van a surgir problemas, sino también le dice, persiste en lo que has aprendido. ¿En qué? Persiste en las creencias. Y más allá, persiste en lo que te has persuadido, en tus convicciones. Y finalmente, en el último capítulo, capítulo 4 de Timoteo, le dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, que Pablo formó la vida de muchísimos jóvenes y estaba absolutamente seguro de lo que quería. Por eso que en Filipenses 1:21 dice, ¿se acuerdan? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Realmente, cuando vemos lo que ocurre en las vidas de las personas y de todos estos mártires, ellos siempre han puesto sus actitudes por encima de las circunstancias. Vimos que sigan adelante, ancianos de Éfeso, sigan adelante los miembros de Olivos, porque el pasaje que leímos de Isaías dice, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Pablo, tres años antes, había escrito la carta a los romanos. En la página 1184 dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Y cita el pasaje de Isaías 52:7. Pedro, en 1 Pedro 2:9 dice, todos nosotros somos una nación escogida, somos un pueblo santo y somos un sacerdocio real. Cada uno y todos nosotros, como decíamos ayer, somos ministros. Todos nosotros somos ministros. Y no hay que temer, porque vemos a lo largo de toda la Biblia que había mucha gente que era dura de palabra, y sin embargo el Espíritu Santo hablaba a través de ellos. Este mismo Isaías le pusieron el carbón en la boca antes de empezar su ministerio. Aarón tampoco quería hablar, Moisés no quería hablar, muchos. El Evangelio es poder de Dios, no es poder nuestro. Lo que tenemos que decir, como ayer decía Billy, si amas a Cristo, obedécelo. Y realmente tenemos dos mandatos, como decíamos ayer. En Mateo 28 tienen un mandato evangelístico. Vayan enseñando todo lo que les enseñé y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en Génesis 1 dice que nosotros tenemos que ser la imagen de Dios en la tierra. Tenemos que realmente tener soberanía sobre cada área de la tierra. Jesús, cuando muere en la cruz, resucita y sube al cielo, logra que cada uno de nosotros esté bien con Dios, estás bien con vos mismo, estás bien con el prójimo, con tu familia y con tus hermanos, estás bien con el medio ambiente, con la ecología, pero también estás bien con las instituciones. Así que creo que tenemos que seguir con esta tarea que la comunidad del Cristo resucitado nos mostró a lo largo de todo este libro. Oremos.
Gracias, Señor, porque siempre podemos descansar en ti. Las cosas pueden ser bravas, a veces no nos gustan, pero sabemos que tú nos vas a dar el poder para que realmente, aún sin hablar, nuestras actitudes no le quiten la esperanza a los que nos rodean. Que realmente seamos sal y luz, como dijo antes Matías, en cada lugar donde vayamos. Que realmente podamos ser alegremente diferentes en un mundo tal vez no tan transparente. Señor, ayúdanos a tener ahora el culto más importante. Como dice mi cuñado Carlos, este culto que va a empezar dentro de unos minutos y que termina el domingo que viene a las 10:30 de la mañana. El culto del Cristo de lo cotidiano. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y vamos a ponernos de pie para compartir nuestra última canción.